El cadáver congelado de un escalador legendario hallado en el monte Everest. No se desmayó. La cuerda que llevaba atada a su cintura estaba cortada. Le sucedió otra cosa. Cuando se cayó, ¿estaba subiendo o estaba bajando? La respuesta a esa pregunta podría ser monumental. Un extraño edificio en medio de la capa de hielo permanece desierto. Hay comida en los estantes, botellas de cerveza llenas por todo el bar. Hay revistas abiertas sobre las mesas. Hace que uno se pregunte por qué abandonaron el edificio con tanta premura. Y un virus zombie regresa de su tumba de hielo. Con un descubrimiento como este, imagina irte inmediatamente al peor escenario. Es imposible no preguntarse por qué otras cosas que no conocemos andan por ahí. Estos son los misterios más peculiares atrapados en lugares congelados. Reliquias perdidas. Tesoros olvidados. Oscuros secretos. Atrapados en sus tumbas de hielo por años. Pero ahora, mientras el hielo se derrite en el mundo, sus historias serán conocidas al fin. A más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, un descubrimiento impactante podría reescribir los libros de historia. Es la cima del mundo, helado y absolutamente impresionante. Entre Nepal y el Tíbet, cada año el monte Everest atrae a unos 800 escaladores que llegan con la esperanza de conquistar el pico. Con temperaturas que pueden alcanzar 60 grados bajo cero. Poco oxígeno, avalanchas y el riesgo de sufrir una caída mortal en cualquier momento. ¿Por qué una persona en sus 5 sentidos querría escalarlo? A unos 600 metros de la cumbre, los escaladores expertos se topan con un sorprendente descubrimiento. Un cadáver momificado. Tu ascenso te ha llevado tan lejos de la civilización como se puede. Y cuando te volteas, ves un cadáver. Al examinarlo más de cerca, el cuerpo lleva equipo de escalada que parece ser de los años 20 del siglo pasado. No llevaba cuerdas plásticas, ni materiales térmicos. Este hombre usaba ropa de algodón y seda. Puede decirse casi con certeza que este cadáver es muy antiguo. ¿Podrían ser los restos perdidos del famoso montañista George Mallory? Coincide con la era de la expedición Mallory-Irvine, pero mucha gente ha muerto en el Everest. Se han hallado cuerpos por toda la montaña. El inglés George Mallory fue uno de los primeros escaladores que intentó llegar a la cima del Everest en 1921. Lo intentó 3 veces en 2 años. No tuvo éxito. Pero su tenacidad captó la imaginación de los medios de comunicación. Una vez le preguntaron por qué quiso escalar el monte Everest, a lo cual respondió las 3 palabras más usadas en el montañismo: porque está ahí. El 8 de junio de 1924, Mallory partió desde el último campamento hacia su cuarto y último intento por llegar a la cima, junto a su compañero de escalada, Andrew Irvine. La última vez que se les vio estaban a 240 metros de la cima. Luego de eso, nunca más fueron vistos. Las especulaciones sobre qué les pasó han plagado el mundo de la escalada desde entonces. ¿Será posible que sus restos por fin hayan salido a la superficie después de tantos años? Los miembros de la expedición examinaron el cadáver para tratar de hallar alguna pista. Debido a la atmósfera fría y baja en oxígeno, está bien conservado.
Está boca abajo y notan que aún lleva su cuerda de escalar alrededor de la cintura. Luego encuentran la pista que buscaban. Dentro de las ropas bien conservadas del escalador misterioso, descubren una etiqueta en la que se lee George Mallory. No hay duda. Hallar sus restos tomó 75 años. Y se encontraron muy cerca de la cima de la montaña. ¿Qué le pasó exactamente a George Mallory? La respuesta a esa pregunta podría ser monumental. El punto más alto del Everest tiene un nombre. La zona de la muerte. Aquí arriba, el oxígeno es tan limitado que las células del cuerpo comienzan a morir. El juicio se ve afectado. Se puede sufrir mal de altura severo, derrame cerebral o incluso un ataque cardíaco. ¿Murió Mallory por falta de oxígeno antes de llegar a la cumbre de la montaña? Mallory era un escalador experto y estuvo en la primera expedición británica a la montaña en 1921. Era muy consciente de los riesgos de estar a tanta altura. Pero incluso los escaladores experimentados pueden sucumbir ante la montaña más alta del mundo. En el Everest, las avalanchas son frecuentes. ¿Podría Mallory haber quedado atrapado en un deslizamiento fatal? La mayoría de las víctimas de avalanchas sobreviven al deslizamiento, pero mueren asfixiadas. Quedan literalmente enterradas vivas, pero incluso bajo la masa de nieve en la oscuridad, luchando para no perder la conciencia, la víctima cava, se revuelca, lucha, se sacude, hace cualquier cosa por liberarse. Mallory estaba acostado, boca abajo, inmovilizado. No había ninguna señal de lucha, de que había cavado o de asfixia. No fue una avalancha. La altitud puede presentar otro riesgo más allá de la falta de oxígeno y del frío. Estamos hablando de escalar montañas. Caerse es una forma de muerte muy común. Irvine y Mallory estaban atados por cuerdas alrededor de la cintura como medida de seguridad. Así, si uno de los dos caía, el otro lo sujetaría. El cuerpo de Mallory, en efecto, muestra una herida grave alrededor de la cintura, causada por la cuerda, y una de sus piernas estaba fracturada, ambos detalles indicativos de una caída. Pero aún quedan dudas. Una extraña herida punzante en la frente de Mallory. Es poco probable que una herida como esa haya sido causada por una piedra o una caída. ¿Qué causó esta herida? La herida parece que podría haber sido causada por un pico de hielo. Si un escalador se está cayendo, puede usar su pico para no caer tan rápido. Pero si golpea una roca, el pico puede rebotar y golpearle la cabeza. El pico de hielo de Mallory nunca fue hallado, pero el de su compañero de escalada sí. El pico de hielo de Irvine lo hallaron más arriba del cadáver de Mallory. Lo que implica que los dos podrían haber estado incluso más arriba cuando cayeron. Cuando se cayó, ¿estaba subiendo o estaba bajando? Si los investigadores pueden contestar esta pregunta, podrían resolver una controversia que ha plagado el mundo de la escalada durante casi un siglo. En 1953, 29 años después de que George Mallory desapareciera, otra pareja de escaladores recibió el crédito por ser los primeros en alcanzar la cumbre del Everest. Sir Edmund Hillary y su Sherpa Tenzin Norgay. ¿Es posible que Mallory haya llegado a la cima casi 3 décadas antes que Hillary?
Tendríamos que reescribir los libros para saber quién fue el primero en conquistar el Everest. Los miembros de la expedición buscan evidencia que pudiera probar que George Mallory fue el primero en llegar a la cima del Everest, no Sir Edmund Hillary. El equipo recurre a familiares de Mallory para recabar más información y de inmediato revelan otra clave. Según la hija de Mallory, su padre siempre llevaba una foto de su esposa que pensaba dejar en la cima del Everest una vez que llegara a la cumbre. El cadáver estaba en perfectas condiciones. Incluso en su billetera tenía una carta y un recibo de una tienda de ropa para montañistas. Pero ninguna foto. ¿Dónde está la foto? ¿Fue Mallory fiel a su promesa? ¿Dejó la foto de su esposa en la cima del Everest? No encuentran la foto, pero durante la búsqueda, alguien nota algo muy extraño. Mallory no llevaba sus anteojos y no estaban en su cuello. Ningún escalador intentaría llegar a la cima del monte Everest sin anteojos. Ni siquiera en 1924. El reflejo del sol en la nieve y el hielo pueden causar nifablepsia, que podría ser letal a esta altura. Solo días antes de que Mallory realizara su ascenso, otro escalador quedó ciego porque no llevaba anteojos. Es imposible que Mallory subiera sin llevar sus anteojos. Luego de una búsqueda minuciosa, el equipo finalmente encuentra sus anteojos en lo profundo de uno de sus bolsillos. ¿Por qué no los llevaba puestos? La razón más convincente es que ya estaba oscuro y que ya estaba listo para bajar de la montaña. Pero si ¿estaba bajando de dónde? ¿Mallory llegó hasta la cima o se regresó cuando estaba a unos pocos metros de su meta? Mallory partió a su expedición con una cámara. Si la pudieran localizar, podría encontrarse evidencia para saber finalmente si logró llegar a la cumbre. No llevaría una cámara hasta allá arriba para luego no tomar una foto en la cima de la montaña. Como las temperaturas a esa altura siempre son bajo cero, es posible que la cinta de la película esté preservada dentro de la cámara. Si pudiéramos revelar esa cinta de película, quizás podríamos ver si Mallory llegó a la cima. Esa evidencia sería la prueba definitiva. Pero, ¿dónde está la cámara? Su cadáver estaba inalterado. Tenía su billetera, su altímetro, sus anteojos. La cámara debe estar en alguna parte, pero no la hemos encontrado. Sin ella, no hay manera de saber con certeza si Mallory llegó a la cumbre. Si Mallory no llegó a la cima, al menos estuvo suficientemente cerca para verla. De cualquier manera, fue un logro impresionante. A pocos metros de la cima de la montaña más alta del planeta, se halla una cámara que podría contener una fotografía que reescribiría la historia. Pero este secreto sigue enterrado en alguna parte del hielo. En el ambiente congelado y deshabitado de Groenlandia, erguido por encima del hielo y la nieve, se halla un extraño edificio abandonado. Es una estructura muy extraña. Es de acero. En la parte superior tiene una gigantesca esfera y estructuras redondeadas similares a los lados. Este enorme edificio, en medio de una vasta capa de hielo blanco, nos recuerda el cuartel general del supervillano de una película de James Bond.
Por dentro es aún más extraño. Hay comida en los estantes, botellas de cerveza llenas por todo el bar. Hay revistas abiertas sobre las mesas, como si las estuvieran leyendo. Abandonaron el edificio tan rápido que dejaron huevos sobre la mesa. Las personas no simplemente se fueron, huyeron. Hace que uno se pregunte por qué abandonaron el edificio con tanta premura. Esta es una estación de línea DEW o DU, que en inglés significa alerta temprana distante, una serie de estaciones de radar en el norte lejano. Durante la Guerra Fría, la amenaza de una represalia nuclear mantuvo un tenso equilibrio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos países temían que el otro lanzara sus misiles nucleares primero y acabara con sus defensas. La línea DEW o DU fue el intento de los Estados Unidos por repeler un primer ataque nuclear que habría sido llevado a cabo por bombarderos rusos. El principal objetivo de la estación era monitorear aeronaves que se acercaran o misiles que pudieran pasar sobre el polo provenientes de Rusia. También trataban de interceptar transmisiones de radio del enemigo. La línea DEW o DU consistía en más de 60 estaciones de radar a lo largo de la parte norte del continente americano, desde Alaska hasta Groenlandia. El personal de algunas de ellas estaba compuesto solo por militares, listos para responder de manera inmediata. ¿Qué pudo haber pasado aquí? ¿Qué hizo que los soldados huyeran antes de que terminaran de comer? La estructura está en excelentes condiciones, en términos generales. Si tuviera electricidad y calefacción, la base podría ser ocupada nuevamente. Hay una habitación que parece haber sido violentada, lo que hizo que el corredor se llenara de nieve. Es extraño. Este edificio fue construido por la milicia para que durara. Quizás el edificio sí sufrió algún daño. ¿Será posible que el edificio y su personal hayan sufrido una especie de ataque secreto militar? En 1981, en Rusia estaban cada vez más convencidos de un ataque inminente de los Estados Unidos. En consecuencia, el director de la KGB, Yuri Andropov, y el secretario general de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, lanzaron la mayor campaña soviética de recolección de inteligencia de la historia. Se llamó Operación Ryan. Era un acrónimo que, traducido literalmente del ruso, significa ataque con misiles nucleares. Para que un ataque soviético tuviera éxito, tendrían que hallar la manera de evitar, o mejor aún, eliminar el sistema de alerta temprana. Una aislada estación de DU en la remota Groenlandia habría sido un blanco perfecto. ¿Fue esta estación víctima de espionaje soviético? Una estación de radar de los Estados Unidos en el lejano norte de Groenlandia es abandonada de manera misteriosa y repentina. Hay varias razones por las que las Fuerzas Armadas habrían evacuado un edificio tan rápido. ¿Habrían huido de un ataque soviético? No hay señales de explosiones o de daños por armas en la parte externa. No hay hoyos en el techo, pero sí hay algunas puertas entreabiertas y ventanas rotas. Cualquier abertura en el edificio a lo largo de 30 años dejaría que entrara la nieve. No había cartuchos de bala en ninguna parte.
El personal estaba compuesto por militares bien entrenados, pero huyeron sin hacer un solo disparo. No hay evidencia que indique un ataque físico. Hay quienes se preguntan si la base pudo haber sido diezmada por algo menos calculado, pero igualmente mortal. Si no fue un desastre creado por el hombre, quizás la base fue presa de un desastre natural. Esta estación fue construida para soportar el clima extremo de Groenlandia. Su estructura es de acero y se mantiene en pie luego de décadas de abandono. La respuesta podría estar en el diseño del edificio. Los ingenieros construyeron esta estación sobre vigas de acero por una razón muy específica. En esta parte de Groenlandia, la capa de hielo se acumula año tras año. Cualquier cosa que dejes en la superficie con el pasar del tiempo terminará enterrada. Entonces, para mantenerlo en la superficie, siempre tenían que subirla usando unos enormes pilotes. Entre 1959 y 1983, los ingenieros subieron la estación 32 metros. Pero cada vez que la subían, se hacía un poco menos estable. Con el pasar del tiempo, las enormes vigas sobre las que descansa la estación se hundieron en la nieve. Se asienta, pero no necesariamente de manera equilibrada. Pero las vigas solas no son responsables por el abandono de la base. Fue la combinación de un segundo fallo de diseño lo que selló el destino de la estación. Cuando diseñaron el edificio, pusieron un gigantesco horno de nieve en una esquina para derretir nieve y tener agua para beber y para que los hombres se ducharan. Lo que no previeron fue que el calor se transmitiría a las vigas y que esa esquina de nieve se asentaría más rápido que las otras. El peso y el calor de la estructura habían llevado las fundaciones hasta el borde del fracaso. Podía colapsar en cualquier momento. La estación se había convertido en una trampa mortal. El edificio no estaba siendo atacado por una fuerza militar, sino por el hielo sobre el cual había sido construido. Cuando los ingenieros militares se dieron cuenta de esto, ordenaron la evacuación inmediata. Más tarde, trataron incluso de nivelarla, pero todos los esfuerzos fracasaron. La base estaba perdida. Con los avances en tecnología de radar, satélites y misiles balísticos, esas estaciones se convirtieron en objetos del pasado. Ahora, el gigantesco monolito helado permanece ahí como una reliquia de la Guerra Fría, abandonada a merced del hielo. A unos 160 kilómetros de la costa este de Escocia, se halla uno de los misterios más extraños del hielo. Una nueva teoría controversial que involucra antiguas formaciones de la era del hielo podría ofrecer una respuesta inesperada. Cuando lo ves, te preguntas, ¿cómo ha sido posible que esto sucediera? Un bote de pesca descansa intacto en el fondo del océano. ¿Qué hace que un bote en perfectas condiciones, sin ninguna evidencia de daños, termine en el fondo del océano? Más extraño aún es que está en medio de un cráter de más de 90 metros de diámetro. Los pescadores llaman a esta área la Tierra de la Bruja, porque el fondo es tan accidentado que se come su equipo. Pero la pesca es tan buena
que muchas tripulaciones prefieren arriesgarse. En el lecho marino de la Tierra de la Bruja hay un cráter que llaman el Hoyo de la Bruja. El cráter mide 100 metros de ancho y el bote está justo en el medio. Hay algo raro en la manera como está posado. El arrastrero está perfectamente intacto. Descansa delicadamente sobre su quilla como si alguien lo hubiese colocado ahí. Si hubiese chocado contra otro objeto, lo habría hundido. Pero no presenta daño alguno. El casco está en perfecto estado. Si es poco probable que un hoyo haya hecho que este bote se hundiera, ¿habrá sido inundado por una ola traicionera? El enigma de lo que parece ser un bote de pesca, hallado en el fondo del océano en medio de un cráter, levanta dudas sobre cómo habrá llegado ahí. ¿Habrá sido hundido por un desastre natural? Clima severo, vientos intensos, olas grandes. Cualquiera de estos elementos podría hundir un barco. Si un barco es impactado de costado por una ola grande o por una crecida, podría voltearse. En casos extremos, una ola muy grande podría voltearlo. Cuando los investigadores examinaron el naufragio, se dieron cuenta de que es poco probable que una tormenta violenta lo haya hundido. Todo el equipo de pesca estaba listo y en su lugar. Había una calma escalofriante. Cuando se vuelca con mucha frecuencia se observan daños en la cubierta, pero en este arrastrero no hay señales de eso. ¿Qué ocasionó que se hundiera? Es como si una mano hubiera salido de las profundidades, lo hubiera alado hasta el fondo y lo hubiese puesto en medio del cráter. Quizás la clave de este misterio esté en el propio cráter. A cientos de kilómetros en las gélidas aguas del mar de Barents, los investigadores descubrieron un montón de cráteres iguales al que sirve de lecho al bote de pesca. En la exploración del fondo del mar de Barents encontraron una enorme red de cráteres, algunos de ellos de hasta 1,5 kilómetros de ancho y 30 metros de profundidad por todo el lecho marino. ¿Qué poderosa fuerza causó estos cráteres? La respuesta podría ser la clave para develar el misterio que envuelve al bote de pesca. ¿Pudieron haber sido causados por asteroides? No parecen impactos de asteroides. Pocos cráteres por impacto han sido descubiertos en el océano, porque el lecho marino cambia muy rápidamente. Estos son demasiado pequeños, demasiado recientes, y son muchos. Además, un asteroide o cualquier cosa que venga del cielo destruiría un bote en la superficie. No lo pondría delicadamente en el fondo. Los asteroides no nos ayudan en este misterio. Entonces, si estos cráteres no fueron causados por algo que cayó, quizás fue por algo que vino de abajo. Es una teoría controversial, pero algunos se preguntan si tal vez fueron causados por pingos llenos de gas. Los pingos se forman por la presión bajo la tierra, bien sea por el hielo que colisiona o por burbujas que se forman bajo la superficie y hacen que la superficie se eleve. Básicamente, hay grandes domos llenos de gas metano atrapados bajo el lecho marino. Son como una bomba de tiempo.
Luego de años soportando la presión, estos pingos finalmente estallan y forman cráteres de 800 metros de ancho. Imaginemos que es como si la Tierra eruptara muy fuerte. ¿Es posible que una descarga abrupta de gas metano del lecho marino hundiera al arrastrero? En las profundidades de las aguas del Mar del Norte, yace un bote de pesca en medio de un cráter. Los investigadores se preguntan si una violenta y repentina erupción de metano está detrás de su misterioso hundimiento. No sería la primera vez que el metano habría causado un desastre en el mar. Hubo una plataforma marina que se desestabilizó debido al metano. Las bolsas de metano descargan una gigantesca cantidad de burbujas de gas a la superficie al estallar. Por poco hunde la plataforma. ¿Acaso el arrastrero en el Mar del Norte se hundió víctima de un fenómeno similar? ¿Es posible que unas burbujas de gas hayan hundido un bote entero? El gas metano que sube en forma de burbujas desde el lecho marino reduce la densidad del agua. La teoría es que, al no haber suficiente densidad para sostener el bote, las naves que se encuentren en el área ya no podrían flotar. El gas metano sube y el arrastrero en perfectas condiciones se hunde hasta el fondo. Por extraño que parezca, una descarga de metano podría explicar lo que vemos en el hoyo de la bruja. Un bote pequeño como ese arrastrero podría haberse hundido más fácilmente. La tripulación habría sido tomada por sorpresa y no habría tenido tiempo de reaccionar. Esta es solo una posibilidad. Hay muchas otras cosas que pudieron haberle pasado al bote, pero esta es la más intrigante. Es cierto, el bote pudo haberse hundido por muchas razones. Y pudo ser coincidencia que haya quedado justamente en el medio de un cráter. Pero es posible que, por una casualidad astronómica, el bote pesquero estuviera exactamente sobre una repentina descarga de gas, y que el accidente hiciera que el bote se hundiera suavemente hasta el centro del cráter que estaba justo debajo de él. En los rincones más remotos del norte de Siberia, un equipo de científicos rusos y franceses hace un descubrimiento escalofriante. En lo profundo del suelo helado encuentran un virus congelado de 30.000 años de antigüedad en estado latente. Lo ves y te preguntas cómo algo puede sobrevivir en el suelo congelado durante tanto tiempo. Es imposible no preguntarse por qué otras cosas que no conocemos andan por ahí. La antigua cepa se llama Mollivirus sibericum, o virus gigante, porque es 1000 veces más grande que uno normal. Con un descubrimiento como este, inmediatamente imaginamos el peor de los casos. ¿Y si un antiguo patógeno humano, como un virus o una bacteria, se descongela y despierta? ¿Y si llegara a pasar, podría hacernos daño? Cuando un virus infecta el cuerpo bajo las condiciones apropiadas, se multiplica.
Así es como nos enfermamos. Abruman el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Y son especialmente peligrosos para poblaciones que nunca han estado expuestas a ellos. Cuando la viruela llegó al continente americano, aniquiló a la población nativa porque prácticamente no tenían ninguna inmunidad contra el virus. El dolor y sufrimiento que causó fueron indescriptibles. Comunidades enteras fueron completamente exterminadas. Es por esta razón que los científicos necesitan probar si es posible reactivar el molivirus durmiente. Si lo logran, ¿significa que otros virus zombies antiguos pueden también despertar y destruirnos a todos? Una cepa de virus gigante de 30.000 años de edad es hallada en el suelo congelado del norte de Siberia. Los científicos quieren ver si pueden revivirla. A algunos les preocupa que, si tienen éxito, el mundo entero podría estar en problemas. No es inconcebible que algo como esto pueda ser revivido. Hay patógenos que han estado congelados y han vuelto a la vida. En 2016, en la península rusa de Yamal, una ola de calor sin precedentes descongeló rápidamente la tundra. Cantidades enormes de animales salvajes comenzaron a morir repentinamente. En un corto periodo de tiempo, 2.000 renos murieron. Los habitantes locales estaban preocupados y con razón. Pero cuando los humanos comenzaron a enfermarse, la preocupación se convirtió en terror. Llevaba semanas sin ser diagnosticado hasta que un chico de 12 años murió y la gente entró en pánico. Al final, la causa de la dolencia mortal fue rastreada hasta una cepa de anthrax que estaba latente en los cadáveres de los renos muertos enterrados en el permahielo. Cuando los restos se descongelaron por la ola de calor, las esporas reanimadas fueron liberadas en la atmósfera e infectaron a la población de renos. No hizo falta mucho tiempo para que las bacterias pasaran de los renos a los humanos. Y no fue un caso aislado. En 2017, un joven en la costa norte de Alaska ayudaba a excavar una choza de 800 años de antigüedad. En el proceso, y sin intención, perturbó restos de focas que llevaban años preservados en el permahielo. Al principio no le pareció nada extraño, pero poco después de irse a casa, descubrió un punto rojo en su pierna. A los pocos días, ya era del tamaño de una pelota de softball. Tenía una infección llamada dedo de foca que había contraído de las focas muertas. Por suerte, los médicos lo diagnosticaron a tiempo y pudieron tratar la infección con antibióticos. ¿Cómo es posible que una bacteria relativamente joven como el dedo de foca o el anthrax despierte? Y el molivirus lleva 30 años en el permahielo. ¿Quizás tiene la fuerza para regresar de entre los muertos? Es una pregunta crítica. Si la respuesta es sí, ¿significa que la viruela, la plaga o la gripe española podrían regresar? La idea es aterradora. ¿Qué tal si todas las tumbas de las personas que murieron por alguna plaga comenzaran a descongelarse como el reno y de repente despertaran todas las enfermedades mortales que ha conocido la humanidad? No solo podrían regresar los patógenos conocidos. La misma teoría se podría aplicar a los que no conocemos, incluyendo a los que se extinguieron hace mucho tiempo. Los científicos tratan de resucitar al molivirus en el laboratorio, plenamente conscientes de cuán monumentales podrían ser los resultados para la raza humana. El virus necesita una célula portadora, así que le dieron su comida favorita, una ameba. Un organismo unicelular. Pusieron a los dos en una placa y esperaron.
Uno de los grandes retos de resucitar algo como esto es que por ser tan viejo se descompone. Quizás ni siquiera sea posible si el ADN está completamente descompuesto. Para sorpresa de todos, el experimento tuvo éxito. El molivirus invadió a la ameba y se replicó. Después de 30.000 años, el virus gigante renació. Sabemos de virus que han sobrevivido en condiciones muy duras, pero este caso es asombroso. Ahora los científicos se ven forzados a considerar una idea amenazante. ¿Significa esto que en un ambiente salvaje los virus pueden volver a la vida por sí solos? El virus resucitado fue tratado en un laboratorio. Un ambiente ideal. No sabemos si hará lo mismo en un estado salvaje, pero si las condiciones ambientales son propicias, es una posibilidad. La biomasa de todos los virus y bacterias que están congeladas en el hielo es 1000 veces la biomasa de humanos que hay en la Tierra. La mayoría de estos virus y bacterias no nos harán daño, pero algunos sí podrían. ¿Qué pasaría si uno de estos patógenos se descongelara en el permahielo, llegara a un río y finalmente al océano? Los científicos mantienen el hielo bajo constante vigilancia, conscientes de que si se descongela podría permitir que genes microbianos antiguos se mezclen con los modernos, llenando los océanos con tipos de organismos nunca antes vistos. ¿Cómo interactuarían con la cadena alimenticia? ¿Cuál sería su impacto sobre el medio ambiente y finalmente sobre nosotros? No sabemos las respuestas a estas preguntas. Esperemos que nunca tengamos que averiguarlo.